Mi nombre es Marta Rivero y en este video les vengo a hablar sobre la transmisión de la energía eléctrica en corriente alterna de alto voltaje y corriente directa de alto voltaje. La transmisión masiva de la energía eléctrica se efectúa principalmente en corriente alterna, pero desde los inicios de la transmisión de la energía eléctrica se ha implementado la transmisión de corriente continua. No obstante, esta presenta considerables desventajas como la dificultad de utilizar transformadores para variar niveles de tensión, las dificultades para rectificar voltajes generados por fuentes de corriente alterna. La transmisión de corriente continua de alto voltaje requiere ciertos componentes, entre ellos sistemas de rectificadores e inversores que permiten conectar estas redes de corriente alterna. Incluso para la interconexión de sistemas de corriente alterna de distintas frecuencias o que sus valores estén desafados. Las aplicaciones más habituales de los sistemas de corriente directa se consiguen en lugares donde la transmisión de corriente alterna no es técnica o económicamente viable. Los sistemas de corriente directa de alto voltaje tienen diversas configuraciones y conexiones en función de los objetivos del proyecto. Por ejemplo, una configuración punto a punto se aplica en la interconexión de dos subestaciones de la que no es admisible la tecnología de corriente alterna. Los componentes de un sistema de corriente alterna y corriente continua son similares. Transformadores de conversión, filtros, líneas de transporte, solo se diferencian las estaciones de conversión necesarias para rectificar e invertir la tensión. La transmisión del área de corriente directa presenta muchas ventajas importantes respecto a las líneas de corriente alterna. Una de las ventajas es el tamaño de las torres, debido a que el efecto inductivo no está presente en las líneas de corriente directa. Si bien la distancia entre las líneas debido a la tensión es mucho mayor que la corriente directa, el número de conductores es menor. En la figura 1 y 2 podemos observar la diferencia entre tamaños, números de conductores para transmitir la misma cantidad de potencia. En la figura de arriba se muestra el ejemplo de transmisión de cantidad de carga de corriente alterna, en el cual requiere de 9 conductores y 3 torres, como se observa en la figura número 2. Un sistema de corriente directa solo utiliza 2 conductores y una torre para transmitir la misma potencia, además que el impacto ambiental sería mucho menor del que una línea de corriente directa. Las ventajas que presenta la transmisión de corriente directa con respecto a la corriente alterna consiste en la disminución de costos de estructura debido al menor tamaño de las torres utilizadas en corriente directa y los conductores, ya que se pueden utilizar solo 1 o 2 y no 3 más como el de corriente alterna, así como la disminución en pérdidas de transmisión por calentamiento y efecto de corona. En esencia, la transmisión de corriente alterna es similar a la corriente directa, por la salvedad de los rectificadores e inversores, como se detalla en la figura, que proporciona la necesidad de más filtros para los armónicos. Por tanto, los principales elementos para realizar este doble proceso son rectificadores, convertidores de corriente alterna a corriente directa e inversores, convertidores de corriente directa a corriente alterna, transformadores de conversión, filtros de corriente alterna y corriente directa, y baterías y condensadores, y líneas de transporte. A la hora de escoger entre un sistema de corriente alterna de alto voltaje o un sistema de corriente directa de alto voltaje, en la transmisión de la energía eléctrica se deben tener en cuenta diversos criterios. Uno de los principales es la viabilidad técnica de realizar el enlace de cada una de las tecnologías. En la figura que mostramos a continuación, como la potencia del sistema de corriente directa se mantiene independiente de la distancia, a diferencia de las líneas de corriente alterna de alto voltaje, la capacidad de transmisión disminuye con la longitud de las líneas debido a sus efectos inductivos.